entonces a la segunda sesión. Tengo 26, se siguen conectando. Les daremos la paciencia de unos cuantos segundos. Mientras tanto, fíjense, chicos, que todo documental que comparto con ustedes tiene relación con cada tema que vamos a ver. ¿Ya? Por eso les pido poner el documental que hoy compartí con ustedes, tiene una duración de 1 hora y media, porque abarca todo lo que el derecho del trabajo a nivel mundial, latinoamericano y boliviano especialmente, que es lo que me va a interesar a partir de ahí. Si ustedes se dan cuenta, ya en el documental empezó a hablar de los principios del derecho del trabajo, que es un tema muy, muy particular que lo vamos a ver, para poder entender por qué tanta protección hacia el trabajador. Vamos a ver también cuáles son las normas que coadyuvan y protegen el derecho a la empresa, ¿cierto? Entonces, sean muy atentos a cada documental que podamos compartir, porque si bien les voy a pasar el link de los documentales y todo aquello para que ustedes, si gustan, lo puedan ver, porque a veces es bastante académico, productivamente hablando, verlo como una especie de cuentito, de película y cortita, y uno se ubica a veces con mucha más facilidad que la teoría, ¿cierto? Entonces, ayer estaba configurando, anoche hasta algo tarde han debido ver los que ya tienen cuenta de usuario del Google, del Moodle. Estaba configurando las materias, dándole un poco de estética, ¿no? Alguna imagen, alguna titulación. He subido el TGO por si acaso. Entonces, en estos días prácticamente los temas van a ser nombrados, cada tema que estamos avanzando, y en cada tema va a existir el material de apoyo. ¿Listo? Desde las grabaciones, el link de los documentales, las diapositivas, un libro que también ya lo he encontrado, que está también adecuado y en base a los documentales que hemos visto. Bien, volvemos a la clase, entonces voy a compartir donde nos quedamos, que era el tema del constitucionalismo. Cabalmente, ya, exactamente, ya. Para que quede claro entonces, reitero, cuando hablamos de constitucionalismo social, lógicamente en materia laboral, estamos hablando de que los estados toman la decisión de reconocer los derechos laborales e insertarlos en la constitución política del Estado de su país. Insertan estos derechos que el Estado les está reconociendo en la Carta Magna. Cuando digo Carta Magna, estamos hablando de la Constitución Política del Estado, ¿cierto? Y dentro de ese constitucionalismo, ese periodo de constitucionalismo social, muchos, más del 90 y tantos % de los autores en materia social laboral se conocen como referentes importantísimos, decíamos, a la Declaración Mexicana de Querétaro, que no es otra cosa que la Constitución Mexicana de 1917, se conoce en la Constitución Alemana de Weimar en 1919, y un referente importantísimo pues es la creación de la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, mediante el Tratado de Versalles posterior a la finalización de la Primera Guerra. Acá es, en este periodo del constitucionalismo, donde los estados van reconociendo derechos constitucionalmente reconocidos a los trabajadores. Continuemos entonces. Etimología de la palabra trabajo. Lo vimos el día martes. Van a encontrar de dar una lectura a algunos textos de derecho del trabajo que puedan encontrar, ya sea en físico o inclusive magnéticos, ¿ya?
terminologías en relación a qué palabra, qué término es la que se reconoce como el adecuado para que nos dirijamos a lo que es el trabajo. Algunos autores reconocen al término o al vocablo tripalis. En su época era ¿cómo les digo? Un artefacto, un objeto sostenido por 3 palos de estaca, tripal, más o menos como el trípode, ¿ya? El trípode de una cámara, se dan cuenta, 3, ¿no ven? Algunos autores sostienen que la palabra trabajo viene del vocablo tripalium, ¿ya? Tripal, instrumento de tortura de 3 palos. Que hoy por hoy, aún en nuestra cultura, en nuestra realidad, ¿sí? No es otra cosa que el instrumento de disciplina familiar que conocemos como sacharana, ¿vale? Tiene 3, ¿no ve? Que se pone en orden a las personas, ¿cierto? Se denominaba tripalio. Pero estos 2 términos y algunos otros que citan algunos otros autores, no eran términos que se asemejaban o que tenían relación con lo que ya habíamos concebido como trabajo. Es decir, no guardaba alguna relación con lo que se conocía como aquella actividad física o intelectual que realiza el hombre. Un tercer término, y el más aceptado por los propios estudiosos del derecho y la doctrina también, es el término labeo, que quiere decir labor. Ese es el término más aceptado por los investigadores y estudiosos en materia laboral. Y es un término que aún en nuestros días lo utilizamos para denotar, para decir que estamos yendo al trabajo o estamos trabajando. De ahí que en alguna charla amistosa, entre amigos, entre conocidos, algún encuentro circunstancial por la calle, y estoy seguro que ustedes lo han escuchado, muchos dicen, oíme Enrique, ¿dónde vas? ¿Cierto? Y Enrique contesta y dice, estoy yendo a mi laburo. Hoy tengo que laburar. Tengo laburo que hacer. ¿Se dan cuenta? De ahí proviene el término trabajo. El más aceptado, labeo, que significa labor. ¿Ya? Entonces, etimológicamente, una gran mayoría de los autores en materia laboral reconocen al término labeo como la etimología de la palabra trabajo. Es más, uno o más autores escriben una cita a momento de tratar y estudiar la etimología de la palabra, como ustedes lo ven en la diapositiva, y dice, ya lo pone, ya se encuentra escrito en la Biblia. Cuando se da la expulsión desde el punto de vista religioso católico del primer hombre y mujer en el mundo, cuando desobedecen el pedido del Supremo Creador y son expulsados del jardín de Edén, si ustedes se acuerdan. Entonces Dios se dirige y les dice que vivirás con el sudor de tu frente. ¿Qué le está diciendo? Vas a vivir con tu trabajo. Y de ninguna manera, como algunos dicen, no con el sudor del de enfrente, que no hay que ser aprovechado. De ahí que se estila a aceptar con una gran mayoría que etimológicamente el término trabajo viene del término labor. Tómenlo en cuenta, por favor. Bien. Cuando fruto del movimiento obrero y el periodo de constitucionalización de los derechos laborales, que reitero, Bolivia ingresa en esta etapa con la Constitución de 1938, ¿ya? Fruto de la aparición de esta disciplina denominada derecho del trabajo o derecho laboral, ¿cierto?
se van dando una serie de denominativos a esta nueva disciplina. ¿Ya? Se van dando una serie de denominativos. Una de las primeras denominaciones que recibe el derecho del trabajo es, pues, lo que se conoce como legislación industrial, ¿cierto? Si bien en su momento las personas de esa época acordaron que la materia que hoy conocemos como derecho del trabajo se denomina legislación industrial, tras un corto tiempo esta denominación fue rechazada. Y fue rechazada porque gran parte de los trabajadores, antes llamados obreros, ¿sí?, establecieron y dijeron que era una denominación que no se aplicaba a todos en su conjunto, sino que se refería más al sector industrial, ¿no? Legislación industrial, como que es aquel conjunto de leyes que solo regula el trabajo en las industrias y no regula a todos aquellos sectores o relaciones jurídicas que realizan otras actividades. De ahí que la duración que tiene la denominación legislación industrial fue muy corta, muy breve. Bien, habiendo sido rechazada esa denominación, los actores de la relación laboral, que se llame derecho obrero, que se denomine derecho obrero. Pero también al poco tiempo es observada esta denominación, porque dice derecho obrero es como si solamente regulara la relación con los obreros, es decir, con aquellos trabajadores que realizaban una labor más operativa, más física. Y dicen, ¿y dónde quedan los empleados? Las domésticas, los trabajadores en salud de los hospitales y otros. Como que derecho obrero únicamente está refiriéndose a los que hacen trabajos físicos manuales. Entonces, esta denominación también es cuestionada para posteriormente denominarla derecho social, ¿no? En su momento pareció la más completa, como que era la denominación que iba a agradar a todos. ¿Por qué? Porque creyeron que abarcaría a todas las actividades humanas que tuvieran que ver con las relaciones jurídicas en materia laboral o las relaciones contractuales, sean individuales, sean colectivas. Pero con la denominación derecho social ocurre lo propio que con las otras denominaciones. ¿Por qué? Porque muchos cuestionaban y decían, no es un término adecuado lo de social, porque denota estar hablando más de sociedades. Y la sociedad somos todos, un conjunto de personas que convivimos en un territorio determinado y este territorio organizada administrativa y políticamente pues viene a ser el Estado, todas esas conjeturas. Pues no es un término que nos identifique. Perfecto. La necesidad de satisfacer las expectativas y el criterio de todos estos trabajadores era buscar un término que englobe a todos en general, a todos aquellos que realicen una actividad física o intelectual. Finalmente, convienen en que la nueva disciplina jurídica se denomine derecho del trabajo. Derecho como aquel conjunto de normas jurídicas, ¿cierto? Derecho como aquel conjunto de normas jurídicas. Y trabajo a actividad física o intelectual. Sí, engloba a todo, ya sea que realicen una actividad física o ya sea que realicen una actividad intelectual. ¿Cierto? A partir de ahí es que esta disciplina jurídica que la estamos estudiando desde sus orígenes de manera muy puntual se denomina derecho del trabajo o también derecho laboral, porque guarda y establece un equilibrio en relación a los actores que pretenden ser identificados, porque incluye, es inclusiva, incluye a quienes hacen una actividad física, operativa, obrera, pero también a quienes hacen una actividad intelectual, sean estas individuales o sean estas colectivas.
y es la denominación aplicada en una gran mayoría en las facultades de Derecho de todos los países. Es por esta razón que acabamos de platicar que en la actualidad esta disciplina, esta materia se denomina Derecho del Trabajo. No se les olvide, tomen en cuenta, por favor. Pero como toda disciplina jurídica, todo derecho, necesita tener una conceptualización, necesita tener una definición. Y desde ya les anticipó que esto es pregunta de examen. Desde ya. Porque no se podría admitir que cursando la materia del derecho del trabajo no conozcamos mínimamente la definición. Seamos empresarios, seamos abogados, seamos administradores, como quieran llamar. No sería admisible. Y desde ya es una pregunta de examen. ¿Qué es el derecho del trabajo entonces? Es aquel conjunto de normas jurídicas de orden social que tiene por objeto regular las relaciones entre el empleador y el trabajador. ¿Cómo las va a regular? Mediante el establecimiento de derechos y obligaciones. Básicamente, conjunto de normas jurídicas de orden social cuya función, fin u objeto es regular las relaciones empleador-trabajador mediante la otorgación de derechos y obligaciones. Mínimamente me gustaría que lo manejen así. ¿Ya? Mínimamente. Por favor, no se olviden porque esto lo tenemos que manejar de manera muy precisa. Bien. Como toda disciplina jurídica, como toda área del derecho, ¿cierto? El derecho del trabajo también tiene sus fuentes. De dónde emerge, ¿ya? De dónde nace, de dónde aparece, como quieran llamar. Y lógicamente, es obvio reconocer que una de las principales fuentes del derecho del trabajo es la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque a partir del periodo de constitucionalismo social, ¿sí? Porque a partir del periodo de constitucionalismo social, los derechos laborales a favor de los trabajadores y trabajadoras han sido reconocidos mediante la Constitución. En el caso de nuestro país, a partir del 7 de febrero del 2009, exige y está en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, con mayor énfasis en relación al reconocimiento de los derechos laborales. El régimen laboral, les decía, en la nueva Constitución se encuentra establecido a partir del artículo 46 hasta el artículo 52. Ahí ustedes pueden encontrar los derechos fundamentales de los trabajadores en realidad. Y es fuente principal del derecho del trabajo porque de ahí va a derivar, de esos derechos fundamentales en materia laboral, van a derivar todo lo demás inherente a la normativa, como la Ley General del Trabajo, su decreto reglamentario, los decretos supremos en materia de estabilidad laboral, en materia de inamovilidad laboral, la seguridad social, acá pique más atrás. Por eso la Constitución Política del Estado es fuente principal del derecho del trabajo. Ingeniero Meridán. Sí, buenas noches. Van a disculpar que moleste la clase. Solo voy a tomarme 2 minutos del tiempo. Van a disculpar que interrumpa su clase. Bueno, primera
instancia, buenas noches a todos. Bueno, comenzamos el semestre 1 2020. Y ahorita una de las mayores preocupaciones de todos es que algunos estudiantes de acá, primero del grupo, no solo de de varios grupos, tenemos alrededor de 70 grupos, primero no están matriculados. Y eso preocupa mucho porque hemos analizado que un 40%, 50% de los estudiantes no están matriculados. Entonces, y están ingresando a las clases. Entonces, por ética, por razones obvias, no deberían ingresar, pero los docentes de alguna u otra manera están dejando ingresar. Y les vamos a pedir a todos los estudiantes que se matriculen. Es muy importante que se matriculen porque hay gente que no se está matriculando. Ahorita entrar uno por uno no vale la pena, pero cada uno sabe en qué condiciones están. Obviamente al momento de la matriculación hay un sinfín de problemas respecto al tema pagos, pero todos son arreglables. Entonces, sugiero que todos acérquense con el coordinador y solucionen su problema. Segundo, una buena parte de los que están matriculados no ha recibido su usuario y contraseña del Moodle. Entonces yo ya he recibido N llamados, 10 es poco, 100 deben ser. Entonces, el coordinador no es el que genera el usuario y contraseña del Moodle, es un departamento de informática. El departamento de informática sigue una serie de pasos y tarda. Entonces, aquellos que se han matriculado hoy recibirán dentro de 48 horas. Los que se inscribieron el lunes posiblemente no hayan recibido hoy por una serie de problemas, pero pienso que todos vamos a tener nuestros usuarios y contraseñas de Moodle hasta el martes de la próxima semana. No creo más tampoco. En todo caso, debe haber N reclamos de todo tipo. No es necesario individualizar ningún reclamo. Lo único es que tengan paciencia. Y si algunos docentes están dando tareas en el módulo, los docentes van a tener tolerancia o infórmeme para poder intervenir. Sobre todo lo que más nos preocupa es la matriculación. Entonces, matricúlense y no llegaremos al momento en que aquellos que no estén matriculados tendremos que sacarlos definitivamente. Entonces, por favor, comunico esto y cumplan con su matriculación correspondiente al periodo 2-2020. Y los usuarios y contraseñas, yo creo máximo hasta el martes de la próxima semana, incluso los que se inscribieron el día de hoy. Tengan un poco de paciencia, seguramente hay un sinfín de reclamos. Si quieren hacerlo en forma de reclamo, mándenme a mi correo electrónico un mail con la constancia de su factura, fotocopia, captura de pantalla o escaneado de algo que indique que se han matriculado y yo voy a canalizar su reclamo. Aunque, como les digo, más o menos que hagan el reclamo, voy a hacer que a todos les llegue hasta el martes de la próxima semana. ¿Ok? No voy a más tiempo quitarles. Mil disculpas por haber ingresado a su clase. Y la instructiva es claramente, los docentes incluso no deberían dejar ingresar a aquellos que no están matriculados, pero hasta que cada uno muestre su factura va a pasar un año. Espero, apelo a su conciencia y a su grado de madurez de los estudiantes en normalizar el tema de la matriculación. Y usuario Moodle, estoy quedando claramente que hasta el martes de la próxima semana voy a arreglar y voy a hacer todos los esfuerzos de todos los estudiantes. ¿Ok? Muy bien, doctor Ollana, gracias por darme un par de minutos. No se preocupe, no se Que preocupe. interrumpo la materia. ¿Ok? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Si hay algún caso individual, me escribe o me llama. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Permiso. Hasta luego. Bien, volveremos al avance de la materia. Tomen en cuenta, por favor, la recomendación de coordinación de carrera con referencia a ICO y administración, ¿cierto? Entonces decíamos que la Constitución Política del Estado es una de las principales fuentes del derecho del trabajo. La costumbre, como tal,
es fuente en la mayoría de las áreas y disciplinas del derecho. Pero ¿qué es la costumbre? Y en materia laboral toma más ribetes de importancia. ¿Por qué? Para que todos me entiendan. Porque si bien la costumbre es parte, lógicamente, es el derecho consuetudinario, aquel derecho basado en costumbres, la característica esencial es pues que no está escrito. Así como tienen su Ley General del Trabajo en la mano, su Constitución Política del Estado, y pueden abrir por artículos y leer qué dice cada artículo, ¿cierto? La costumbre como derecho fija normas, fija reglas, y no requiere, no necesita estar escrito para que sean cumplidas. ¿Por qué? Porque a raíz de la repetición de estos actos, de estas tradiciones, de estas conductas, a través del tiempo y de generación en generación, esta costumbre pues ha generado que la sociedad, que las personas la tengan dentro de un ámbito jurídico y la reconozcan como una norma, aunque no esté escrito. Un ejemplo clarísimo y real, además, muchos de ustedes, estoy seguro, han podido ver a los trabajadores de SEMAPA, trabajadores de la alcaldía, trabajadores de EMAPA. Que dicho sea de paso, todos los que he nombrado están bajo la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Si alguna vez los ven y tienen unos minutos ahí cerca a las 10 de la mañana, ellos gozan de un descanso de 15 minutos a media hora, a las 10 de la mañana hasta las 10:30. Se llama, en su léxico de ellos, se denomina la famosa hora de tiro, lo que nosotros podríamos denominar como la hora de refrigerio, los minutos de refrigerio, algo así. Ellos lo denominan la hora de tiro. Si revisáramos las normas laborales a partir de la Constitución o los instrumentos internacionales de la OIT, no vamos a encontrar en ningún artículo que diga que los trabajadores o los obreros de empresas descentralizadas municipales que realicen trabajos de servicio básico como es SEMAPA, como es EMSA, como es EMSA no tanto, pero SEMAPA, los que asfaltan parques, gozan de media hora de descanso de 10 a 10:30, no vamos a encontrar, no hay. Si buscamos en la Ley General del Trabajo o normas sueltas, tampoco hay. Pero ¿por qué cumplen a rajatabla, llamémosle esa tradición, esos actos? Porque es parte de una norma consuetudinaria, es decir, la costumbre ha hecho ley. Les comento que hace unos 10 años atrás, o quizás más, 10 o 12 años, una autoridad municipal acá en el Cercado intentó quitar, borrar, abolir eso. Intentó. ¿Por qué? Porque precisamente sus asesores seguramente le dijeron, no hay reconocido legalmente la famosa hora de tiro. No existe. Por tanto, lo que los trabajadores hacen es un acto de abuso a la institución porque se descansan media hora y la institución les está pagando la jornada normal. Deténganse si acaso tienen tiempito en esa hora donde los vean trabajar. 10 en punto paralizan, abren sus mochilitas, qué sé yo, sus maletines, sacan un tremendo platazo de la mañana, comparten, tienen ahí su refresco o algo más, y listo. Esa clase de derechos, porque son derechos, han sido generados por la fuerza de la costumbre. Reitero, no está escrito, pero se hace y se cumple. A eso le denominamos costumbre. La costumbre hace ley. En materia laboral, más aún. Legislación comparada. La legislación comparada no es otra cosa que la hermenéutica de comparar una legislación de un país vecino o de algún otro país con la nuestra. ¿Para qué? Para analizar y encontrar semejanzas, para encontrar diferencias. ¿Cuándo la utilizamos? Cuando en materia laboral
resulta que se presenta una situación que por mucho que busquemos en la Ley General del Trabajo, en la Constitución o en alguna otra norma, nuestra legislación laboral no puede. Y nace la pregunta y decimos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cierto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos este conflicto o este problema? Para eso es útil la legislación comparada. Porque me voy a preguntar y decir, a ver, Chile, por así decirlo, por ejemplo, a ver, Chile en este tema si tiene legislado algo en su Ley General del Trabajo. Entonces analizamos la legislación laboral chilena y si la encontramos, hacemos una comparación para encontrar semejanzas y diferencias. Y tenemos idea de cómo vamos a resolver el problema que se ha suscitado. Para eso es importante y por eso es fuente del derecho del trabajo la legislación comparada. La jurisprudencia. De pronto muchos no han escuchado y es la primera vez que escuchan este término, jurisprudencia. Juris viene de derecho y prudencia viene de ser prudente, ser razonable, sentido común. Pero en materia de derecho, la jurisprudencia no es otra cosa que aquel conjunto de razonamientos, de interpretación que realizan los altos tribunales de justicia y los emiten en sentencias o en fallos jurídicos. ¿Y cuáles son los máximos tribunales de justicia en Bolivia? Pues, ojo, que solamente generan jurisprudencia los altos tribunales de justicia. No genera un juez, ya, de primera o segunda instancia. Solamente los altos tribunales de justicia van a delinear, ya, mediante un razonamiento jurídico, una interpretación de las normas, las líneas jurisprudenciales. ¿Cuáles son los dos más altos tribunales de justicia en Bolivia? Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra en la ciudad de Sucre, y el Tribunal Constitucional Plurinacional, que también se encuentra en Sucre. Esas son las dos más altas instancias de justicia, por un lado ordinaria y por otro la justicia constitucional, que van a generar, cuando llega a su conocimiento, jurisprudencia. Que en resumidas cuentas, en un concepto tradicional, son las resoluciones, los fallos, las sentencias que estos altos tribunales de justicia emiten para que en casos similares que se vayan a conocer por los juzgados de menor jerarquía, se aplique ese criterio, ese razonamiento, esa interpretación de estos altos tribunales de justicia. En materia laboral hay N con respecto al pago de beneficios sociales, jornada laboral, vacaciones, protección de la mujer embarazada, protección del progenitor, de la persona con discapacidad, dirigentes sindicales, derecho a la remuneración, N jurisprudencia. ¿Por qué? Porque son las resoluciones que estos altos tribunales de justicia han sacado, han emitido, a raíz de que se ha puesto en su conocimiento procesos que se han iniciado y que han tenido que llegar a Sucre porque ahí están los máximos tribunales de Bolivia. ¿Ya? Por eso son fuentes del derecho del trabajo. La doctrina. La doctrina, en primera instancia, si bien es cierto, es una fuente del derecho y de otras áreas también, no es vinculante como lo puede ser la jurisprudencia. ¿Por qué no es vinculante? Porque la doctrina está compuesta por criterios, por razonamientos, por reflexiones que pueden hacer los investigadores en determinadas áreas del derecho. Es un criterio de investigación personal, que al no ser vinculante no nos obliga a cumplir a rajatabla lo que la doctrina diga. Hoy puede decirme alguien, algún autor, que la luna no había sido gris y había sido verde. La pregunta será ¿por qué? Y el doctrinario, el investigador, me sabrá explicar por qué. Pero yo me quedo con la duda de que la luna sea verde y empiezo también a leer a otros autores y resulta que, fruto de mi investigación, fruto de mi curiosidad, la luna no había sido verde, había sido roja. Y con fundamento teórico y criterio subjetivo, es decir, mío, de lo que yo creo haber investigado, refuto al otro colega y le digo, estás equivocado, la luna no es verde, es roja.
por esto y por aquello. Es un apoyo en toda área del derecho a la doctrina, porque son criterios distintos de estudiosos, escritores, investigadores, pero es parte de las fuentes del derecho literario. La equidad, que significa equilibrio, ¿sí?, consiste en entender a las normas con una cierta moderación, lo que en la realidad en materia laboral, ahora con la nueva Constitución, vamos a ver si se cumple o no se cumple. Y otras fuentes, de manera general, que la doctrina laboral reconoce como las leyes, los estatutos especiales, los convenios colectivos de trabajo, que los vamos a conocer, los laudos arbitrales, los reglamentos internos de trabajo, los tratados internacionales, los convenios y recomendaciones de la OIT, también en su momento constituyen fuente del derecho de trabajo. ¿Ya? Bien, chicos, estamos llegando a la finalización de la segunda sesión y vamos a quedar ahí, por favor. Gracias por su asistencia y ya les digo, para aquellos chicos que todavía no les ha sido posible matricularse, pues háganlo. El material ya los estamos subiendo a Moodle y no me gustaría mucho que se perjudiquen en hacer el seguimiento porque después va a ser todo con Moodle, el material de apoyo, las evaluaciones, los repasos y todo lo demás. Entonces hagan un esfuerzo de darse un tiempito. Si es un tema económico, hago eco de las palabras del ingeniero Mérida. Si es un tema económico, hay formas de arreglar, decía él, todo es solucionable. Entonces hagan el esfuerzo de poder regularizar su situación, ¿cierto? Básicamente sí es cierto, los docentes mal no podemos controlar uno por uno, ¿no? Mostrando tus boletas y estás. Yo comparto el enlace para que todos tengan la oportunidad de poder ingresar y escuchar la clase, ¿cierto? Pero eso no exime de la responsabilidad que cada uno tiene de poder matricularse y arreglar su situación. Más aún, les reitero, se están generando los usuarios contraseñas en Moodle para que ustedes puedan tener acceso a todo el material de apoyo, los videos, los documentales, libros de referencia, el texto está cargado, las diapositivas también se van a subir y cualquier otro material que podamos acordar que sirva para reforzar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esa reflexión, les agradezco mucho su asistencia y nos estamos viendo. Por favor, atentos a los grupos, que dependiendo de cómo se pinte el día de mañana, podemos fijar un horario para reemplazar la clase del 6 de agosto. Pero, lógicamente, previa comunicación anticipada mía a los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Está bien, doctor. Gracias.